En esta mañana vamos a estar hablando, y como les dije, el tema, que la ansiedad no te domine. Que la ansiedad no te domine. Y fíjense que Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, porque con acción de gracias y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a tratar de cambiar al otro micrófono si es posible. Gloria a Dios. Ya está encendido. Gloria a Dios. Amén. Así puedo con libertad. Gloria a Dios. Muchas gracias. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? Aleluya. Que la ansiedad no te domine. Y fíjense, si para algunos de ustedes no se identificaron con los testimonios, o verdad, lo que traje de mi persona, quise traer una anécdota, ¿verdad? Y si usted ve, como le he dicho, que la ansiedad no te domine. Los miedos, las preocupaciones, las tristezas, pensamientos negativos, inseguridad, se va en el nombre del Señor. A veces parecería como una ola, como se ve aquí en la imagen. Parecería que una ola nos quiere arropar, ¿verdad? Cuando tenemos tantas situaciones en nuestras vidas y a veces nos provoca cosas que nos dan miedo, como dice ahí. Pero le digo una cosa, tú tienes el control en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes el control en el nombre de Jesús. Respira, ora, confía, descansa en las promesas de Dios. Él está contigo. Amén. Él está contigo, está conmigo. Gloria a Dios. Pero quería hablar sobre una anécdota para que vean si usted también puede identificarse. Vivimos a Daniel. Este es un Daniel, ¿verdad? Esto es una anécdota, no es a lo mejor una historia real. Pero a Daniel le pasaba algo muy común. Aunque a él le parecía demasiado pesado como para ignorarlo, cada mañana despertaba con el corazón acelerado. Como si ya estuviera atrasado para algo importante, aunque aún no hubiera empezado el día. La ansiedad le hablaba fuerte. ¿Y si todo sale mal? ¿Cuántos a veces nos estamos identificando ya, verdad? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no puedo hacer esto? Daniel era cristiano, pero en esos momentos le costaba recordar la paz de la que tantas veces había escuchado en la iglesia. Sentía que oraba, pero su mente seguía corriendo en todas direcciones. Un domingo después del culto, el pastor había hablado de Filipenses 4, 6 al 7. No se inquiete para nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios. Y el Dios de paz guardará sus corazones y sus pensamientos. Esas palabras lo incomodaron un poco porque reflejaban lo que él no estaba viviendo. Esta misma semana, un día especialmente difícil, Daniel salió temprano al trabajo. En el camino, mientras su mente se llenaba de preocupaciones, decidió hacer algo distinto en lugar de dejar que los pensamientos crecieran sin control. Se detuvo unos segundos y dijo en voz baja: Señor, te entrego lo que no puedo controlar. Ayúdame a confiar en ti ahora. No fue que los problemas desaparecieron, ni que su mente se quedara en silencio de inmediato, pero algo cambió. Ya no estaba solo dentro de su ansiedad. Tú no estás solo. Tú no estás solo. No estamos solos. Aleluya. Podemos padecer ansiedad,
pero no podemos dejar que nos domine. Amén. Somos humanos, somos de carne y hueso. Aleluya, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Recordó que su fe no significaba ausencia de dificultades, sino presencia de Dios en medio de ellas. Y poco a poco, en lugar de dejar la ansiedad manejara un día, empezó a caminar con más calma. Aprendió a entregar cada preocupación en oración una y otra vez si era necesario. Ese día entendió algo simple pero profundo. La ansiedad podía tocar su mente, pero no tenía por qué gobernar su corazón. Amén. Si solamente saliéramos entendiendo esto hoy, aleluya, Dios va a tomar control sobre su vida. Tenemos que confiarlo. Lo confesábamos en las canciones que cantábamos. Vivimos en una época donde la ansiedad, hermano, afecta a millones de personas. Las preocupaciones por la economía, la salud, la familia, el futuro pueden consumir el corazón. Sin embargo, la ansiedad no es un problema exclusivo de nuestro tiempo. Hombres y mujeres de Dios también enfrentaron momentos de angustia. La Biblia, esta poderosa palabra de Dios, no ignora la ansiedad, sino que nos muestra el camino para vencerla mediante la confianza en Dios. Así que la ansiedad puede tocar nuestra puerta, pero no debe gobernar nuestra vida cuando nuestra confianza está en Dios. Quiero que se lo repita. La ansiedad puede tocar nuestra puerta, pero no debe gobernar nuestra vida cuando nuestra confianza está en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que se lo quise traer ilustrativo para que usted se identificara más con el mensaje en este día. Pero pareciera que lo viéramos así. La ansiedad tocando a la puerta, ¿verdad? Pero la ansiedad no puede tocar la puerta, pero no puede gobernar nuestro corazón. Detente. Hoy no. Mi confianza está en Dios. Eso es lo que usted le tiene que declarar a la ansiedad, a todo aquello que está turbando su mente, que está desenfocando su vista para mirar al Señor, que lo tiene todo para usted, que se derramó en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí, para darnos salvación y sacarnos de toda esta circunstancia donde el enemigo nos quiere atrapar. No dejemos que nos atrape. Y quiero ilustrárselo a través de ciertos personajes bíblicos, porque muchas veces decimos, sí, qué fácil. En Puerto Rico decimos, qué mamey. O sea, qué mamey es, qué fácil. ¿Verdad? Así es un mamey. Él puede hablar de lo que no sabe. Él puede hablar de ansiedad porque a lo mejor no está pasando por ella. A lo mejor nunca se ha hablado de ansiedad. Ahora es que nos toca escuchar sobre la ansiedad, pero le digo que no. Muchos hombres de Dios también pasaron por la ansiedad. Y yo quiero que usted no se desenfoque, porque hoy el que se desenfoque pierde. Pero si usted no se desenfoca, gana. Amén. Fíjense que la ansiedad aparece cuando quitamos la mirada de Dios. Cuando quitamos la mirada del Supremo, del Dios Todopoderoso. Por eso es que dicen que pecar es errar al blanco. Es cuando uno hace lo contrario, ¿verdad? Cuando tú no das al blanco, puedes entrar en pecado. Asimismo es la ansiedad. La ansiedad nos desenfoca muchas veces porque nos hace pensar más en el problema que en el Dios de los problemas. Que en el Dios que puede resolver tu problema. Posiblemente nos estemos ahogando en un vaso de agua. A lo mejor el problema no es tan grande,
Pero en esta mañana no piense en lo grande que es el problema, piense en lo grande que es Dios. Amén. Piense en lo grande que es Dios. Si usted cree que su problema es grande, pregúntele al del lado. A lo mejor usted deja de hablar de su problema porque el del lado es más grande. Hay gente que tiene situaciones difíciles y a veces uno está quejándose por las esquinas y llorando y berrinchando como un niño por las esquinas ¿por qué? Porque creemos que nuestro problema es tan grande que no tiene solución. Pero cuando escuchamos el problema del vecino o del hermano o del amigo, a veces ahí dejamos de llorar. ¿Para qué ella estaba llorando? Si yo tuviera el problema del hermano, entonces, ¿cómo sería para mí? Dios tiene control de tu vida si nos ponemos en sus manos. Fíjense, como le estaba diciendo, la ansiedad aparece cuando quitamos la mirada de Dios. Y vemos un ejemplo en Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, y esto es cuando se habían retirado, ¿verdad?, de haber alimentado a los 5,000, y Dios les dijo que se fueran a la barca y se fueron, aleluya, y de repente hubo una tormenta y ellos no vieron a Jesús, pero de repente se aparece Jesús en el agua, caminando sobre las aguas. En aquella tormenta, cualquiera que ve las olas. Y les digo una cosa, y mi mamá está ahí para que me desmienta si digo alguna mentira. No sé. A nosotros cuando éramos pequeñitos nos gustaba, no pequeños, ya éramos jóvenes, ya éramos cabezones. Nos daban unas instrucciones, pero hacíamos la otra. Nosotros nos íbamos a la iglesia muy vestidito, pero debajo de la ropa estaba el pantalón corto, el pantalón de irnos a bañar a la playa. Mami, vamos para la casa de fulano de tal. Fulano de tal era ser clavados en la playa. Y a nosotros no nos importaba de dónde nos tirábamos. Gente iba a sacar fotos porque los clavadistas de allí, de la barriada Sandín. Y entrábamos muchas veces en esa desobediencia. Y hoy en día como adultos pensamos, wow, ¿de qué nos libró el Señor? Y llegué a ver olas enormes, donde muchas veces tuvimos mucho temor. Y así era este momento. Pero Pedro ve a Jesús sobre las aguas y le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, Pedro dijo, aquí voy yo. Ese soy yo, Pedro. El más que manda. Y dijo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahí se le fue la valentía a Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces esa es la situación con nosotros. Muchas veces cuando vemos el problema y sabemos que estamos siguiendo al Señor, nos desenfocamos, quitamos nuestra vista y comenzamos a hundirnos. Esa ola del problema comienza a arroparnos y de repente el Señor nos tiene que decir, levántate, yo estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaste la vista? Yo soy tu Dios. Yo soy el que estoy aquí para levantarte y sacarte, guiarte a través de la situación del problema. Yo estoy aquí para guiarte. ¿Cuántos lo creen? Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo la mirada en Jesús. Pero cuando observó el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y es natural de nosotros como hombres, como gente de carne y hueso, que nos debilitemos. Pero dice el Señor, aleluya, que Él está para levantarnos, para refugiarnos y para acudir, aleluya, en el momento de socorro. Dios está ahí. La ansiedad crece cuando nos enfocamos más en las circunstancias que en Dios. Los problemas parecen más grandes cuando olvidamos quién sostiene nuestra vida.
¿Quién sostiene su vida? ¿Quién la sostiene? Cristo. Cristo sostiene nuestra vida. Aleluya. ¿Qué ocupa más tus pensamientos? Te pregunto en esta mañana. ¿El problema o las promesas de Dios? Hay que hacer una balanza. Si los problemas comienzan a desbalancear esa balanza y comienza a hacer más pesos, estás en problema. Pero cuando las promesas de Dios comienzan a pesar más que el problema, estás en victoria. Aunque el enemigo te diga tienes un problema grave, estás en grave problema, el Señor te dice mis promesas están contigo, son tuyas. Amén. Aleluya. Jesús entiende nuestra ansiedad. Pedro, un hombre como tú y como yo, pasó por ansiedad. Pero ¿quién más que Jesús? El mismo Jesús que vino a la tierra a salvarnos, que vino a librarnos de una muerte eterna. Aleluya. Él comprende lo que tú has vivido, porque Él también lo vivió. Lucas 22, del 39 al 46, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínese si Dios se hubiese quitado en ese momento. Señor, quita de mí, pasa de mí esta copa. Usted y yo hoy no disfrutaríamos de una salvación tan grande. A pesar de su angustia, Él siguió con el plan de Dios. Amén. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo y a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa agonía? Hemos estado prácticamente besando el suelo porque ya no vemos escapatoria, ya no vemos luz, como dice mucha gente, al fondo del túnel. Sino que lo que vemos es oscuridad, angustia, una ola que nos arropa. Pero el Señor, aleluya, nos dio el ejemplo clásico, hermoso, que a pesar de que Él también estaba pasando por esta angustia, te dice: mi hermano, yo lo pasé, tú también lo estás pasando, pero yo estoy contigo para fortalecer y levantarte. Cuando Él se levanta de allí, ve a los discípulos dormidos porque habían tenido angustia, habían tenido tristeza. A veces nuestra angustia se le pasa a otros. ¿Usted lo sabía? Aquella angustia del Señor, ellos también la habían captado. Y en vez de ponerse fortaleza, en vez de poderse a orar juntamente con el Señor, se durmieron, se rindieron. No te rindas, mi hermano. No te rindas. No te rindas. No te rindas, el Señor está contigo para darte la respuesta que tú necesitas. El huerto de Getsemaní, Jesús experimentó una profunda angustia antes de la cruz. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Allí las aceitunas eran trituradas bajo enormes piedras hasta extraer el aceite. Esto, mi hermano, no es casualidad. Antes de la cruz, el Hijo de Dios también fue presionado. Y si Él fue presionado, nosotros vamos a ser presionados. Amén. ¿Usted lo entiende así, mi hermano?
Usted no va a salir de aquí angustiado y agobiado, ni pensando en que usted va a salir con su problema solamente dejado que usted lo resuelva. Sino usted va a salir de aquí hoy pensando y sabiendo, aunque tengo un problema grave, Dios está conmigo y me va a encaminar por el camino que debo caminar. Lucas, quien era además médico, registra este detalle único. El sudor era como grandes gotas de sangre. Muchos médicos identificaban este fenómeno o lo identifican como una condición poco frecuente llamada hematidrosis, en la que el estrés extremo puede provocar la mezcla de sangre con el sudor. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos estado de rodillas y pareciera que nuestro sudor fuera tan agobiante que parecería que estuviéramos sudando gotas de sangre? Porque nuestra angustia ha sido tan grande que parecería que no hay salida. Pero Dios se levantó de aquel huerto de Getsemaní y cumplió la hazaña más grande que ha habido en la historia del mundo, que fue llegar hasta la cruz del Calvario, sufrir angustia, sufrir tanto por cada uno de nosotros. Posiblemente nosotros no tengamos que morir por alguien, o posiblemente sí. Pero Dios está ahí para fortalecerte y para darte las fuerzas que tú necesitas. Jesús comprende la angustia humana porque la experimentó personalmente. Es como si escucháramos su voz diciéndonos: te comprendo, porque yo también lo viví. Así que cuando creamos que, aleluya, alguien, aún mismo Jesús, lo pasó, entonces nuestra mentalidad debe cambiar, debe enfocarse en decir: ay, si Jesús, si tú pasaste eso por mí, aunque esté en angustia, aunque esté en la necesidad más grande del mundo, tú estás conmigo para sacarme en victoria. Amén. Oiga, porque Hebreos declara que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote. Así que debemos aprender en esta mañana de Jesús que no fue indiferente al sufrimiento humano, porque Él lo conoce. Él conoce tu miedo. Amén. Él conoce la presión. Él conoce tu dolor y el mío. Él conoce nuestra incertidumbre. ¿Será mañana? No será. ¿Llegaré a la mañana? No llegaré. Aleluya. Dios conoce tu necesidad. Por eso Él puede socorrer a quienes sufren como tú y yo. Amén. Nadie dijo que este camino era fácil. Si a usted lo han llevado a una iglesia donde han dicho que todo es color de rosa y es fácil, salga corriendo. Nadie aquí, ni nuestro pastor, ni nadie le va a decir a usted que llegó al lugar, aleluya, donde se acabaron los problemas. ¿A cuántos se les han acabado los problemas aquí? Nadie ha hecho la mano, todo el mundo tiene problemas. Ay. Pero algo sí es certero en esta mañana y te lo confirmo. Y yo sé que a muchos no hay que confirmárselo, pero yo te lo confirmo en esta mañana y me consagro contigo, me congracio contigo en esta mañana porque me identifico contigo. Yo sé que usted conmigo, que Dios está con nosotros para socorrernos. Aleluya. Dios nos llama a entregar nuestras cargas. Pedro, en 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué qué?
porque Él tiene cuidado de vosotros. Dígalo con voz en cuello, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. La palabra echando implica colocar una carga sobre alguien más fuerte. Si usted está débil, coja su carga y échala sobre alguien más fuerte. Ese fuerte se llama Jesús. Ese fuerte se llama el Dios Todopoderoso. No cargue con esa carga solo. Dios te está diciendo: yo estoy aquí para ayudarte. No te quedes solo. No corras tú solo. No te desenfoques. Enfoca tu mirada en el Señor. Esa carga se va a hacer más fácil cuando la pones sobre el Señor Jesucristo. Amén. Con la boca es un mamí, le vuelvo a decir. Habrá gente que todavía dice: sí, con la boca es fácil. Bueno, usted se convence hoy si sí o si no. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. No significa ignorar el problema. No le estoy diciendo eso. Significa confiar en que Dios es capaz de sostener aquello que nosotros no podemos controlar. Amén. Cuando podemos entender esto, que hay cosas que nosotros no podemos, hay cosas que nosotros podemos hacer y que podemos llevar a cabo por nuestra propia fuerza. Pero cuando hay cosas que no podemos, pongámoslo en las manos de Dios. Él te va a ayudar. Significa confiar en Dios. Pero usted sabe una cosa, y yo le digo una cosa, que aquí, no sé si usted ha tenido la experiencia, pero cuando alguien cae en necesidad, en enfermedad, rápido se levanta una muralla, un control de oración. Se envía mensajes: vamos a orar por fulano, por mengano. Usted tiene que ser agradecido, porque si Dios lo ha libertado en el momento de necesidad, es porque aquí hay una iglesia de oración. Aquí hay una iglesia de oración. Y que cuando alguien cae enfermo, no crea que usted está solo. Aquí se activa un grupo enorme de oración, donde si el diablo se cree que estamos solos, se equivocó. En el nombre de Jesús comenzamos a orar y comienzan a romperse cadenas. Y yo sé que hay muchos testimonios de gente en este lugar que sabe que no están solos. Amén. La oración reemplaza la ansiedad con paz. ¿Me escuchó? La oración reemplaza la ansiedad con paz. Uy, como que eso no mezcla. Porque cuando yo estoy ansioso, no sé si estoy en paz. Pues para nosotros los cristianos, quiero decirles un secreto: que aunque estemos en ansiedad, podemos estar en paz. ¡Aleluya! Uy, como que eso no mezcla, como que si vamos a hacer un asopado de ansiedad y paz, como que eso nunca va a mezclar. Pero mira, para nosotros sí, porque nuestra paz viene de Cristo. Aleluya, nuestra paz viene del Señor. Aleluya, y Él da una paz que no la da nadie. Porque fíjese, en Filipenses 4, 6 y 7, y me disculpan: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Perdón. Volvemos. Lo repetimos.
Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No se quede callado, mi hermano. Cuando usted tenga una necesidad, usted está pasando por un problema, si no se lo quiere decir al vecino, si no se lo quiere decir al hermano, si no se lo quiere, tiene a un Dios todopoderoso, cual abogado que va ante el Padre. Aleluya. Comience a orar. Si usted no está acostumbrado a orar, tírese de rodillas, aunque le duelan las rodillas, aunque le salgan callos. Tírese de rodillas ante Dios y comience a clamar a Dios: Señor, yo no puedo con esto, lo pongo en tus manos, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo necesito tu paz en medio de esta angustia. Esa debe ser nuestra oración. Posiblemente no desaparezca como hemos estado diciendo. Posiblemente su problema no desaparezca como por arte de magia. A veces quisiéramos tener una varita mágica y desaparece en el nombre. ¡Uah! Uy, cuidado, a veces quisiéramos desaparecer. Es mejor, Señor, no le dé varita de mágica a nadie. No vayan a desaparecer a otra persona. Pero a veces quisiéramos que las cosas se resuelvan en un santiamén, dice el puertorriqueño, en un momento. Pero aunque no se resuelva en el momento, Dios está contigo. Y Él te va a ayudar a soportar esa situación. Pablo escribió estas palabras porque a veces creeríamos que Pablo, sí, Pablo, claro, escribió casi el Nuevo Testamento completo. Y le fue fácil. Él se sentó tras un escritorio y escribía y mientras le traían historias, él escribía. Sí. Papito, mira. Por ahí dice, hermano, es que cuando yo le digo eso, como que me miran raro. Nacaride del Oriente. No, papá, así no fue. Mientras Pablo escribía estas palabras, él estaba preso. Él estaba preso. ¿Y cómo es posible que él le dijera a los filipenses, estando preso, posiblemente azotado, posiblemente pensando en muchas otras cosas, que él le dijera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones? Pablo estaba preso, mis hermanos. Aleluya. Así que él también conocía la angustia. Él también conoció la situación. Aleluya. Humanamente, él tenía muchas razones de vivir ansioso. Estaba preso, esperaba juicio, desconocía si sería ejecutado. Imagínense. ¿No había razón para estar ansioso? Claro que sí. Pero él confiaba en Dios. En Dios completamente. Sin embargo, escribió acerca del gozo, la paz y la confianza en Dios. Esto demuestra que la paz de Dios no depende de las circunstancias. Se lo repito de nuevo. Se lo repito. Yo quiero copiar lo que hace mi hermano. Dime. Se lo repito. Ok. Esto demuestra que la paz de Dios no depende de las circunstancias. Dios alimenta nuestra fe recordándonos su fidelidad. Amén. Y para no entrar en mucho detalle y poder avanzar, Jesús en Mateos capítulo 6 del 25 al 34 usa unos ejemplos. Y menciona las aves y los lirios. Imagínate si Dios cuidó de las aves y cuida de los lirios, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Amén. Piensen en eso. Si Dios tuvo ese cuidado de que ese lirio fuera hermoso, de que esas aves tuvieran su alimento, aleluya, aunque no trabajan para eso, ellas, ¿verdad? Dios las cuidó. ¿Cuánto no más de sus hijos? Aleluya. Así que por eso
A veces mencionamos un versículo clave donde vemos que dice, buscad primeramente. Ay, ustedes se lo saben, qué bueno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. O tenemos que buscar lo añadido primero. Sí, porque hay gente que busca lo añadido primero y después se acuerdan de Dios. En Puerto Rico hay un refrán muy secular donde dice, se acuerdan de Santa Bárbara solamente cuando truena. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces nos acordamos de Dios, del que nos salvó, del que nos sacó del hoyo, cuando viene la situación difícil. En las buenas y en las malas, acuérdate de Dios. Dios está ahí para ti. Recordar las victorias pasadas fortalece la confianza presente. Escucha esto, bien. Recordar las victorias pasadas fortalece la confianza presente. Y vemos un ejemplo hermoso. Si usted lee 1 Samuel capítulo 17, David, antes de ir a pelear con Goliat, ¿usted sabe qué hizo? Se acordó que Dios le dio fuerzas para pelear contra los leones, contra los osos, para defender a sus ovejas. Y dijo, si Dios ha estado conmigo en aquel tiempo, allí pastoreando las ovejas, me va a dar la fuerza para coger a este gigante. Y si su gigante es la ansiedad, en el nombre del Señor, párese firme, coja su onda y diga, Señor, en el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, gigante que te has levantado contra mí, te vas a caer hoy en el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que ese gigante se cae hoy? Se cae. Usted sale de aquí diciendo, aunque tengo ansiedad, aunque tengo problemas, Dios está conmigo. Dios es más grande que mi problema. Alabado sea Dios. ¿De qué te libró Dios anteriormente? ¿Te acuerdas? Porque a veces como que tenemos memoria corta. Hemos sabido muchas veces que Dios nos ha sacado de grandes situaciones en el pasado. Pues ese mismo Dios, mire, escuche lo que le voy a decir. Y Luis, escucha bien lo que estás diciendo. El mismo Dios que te sacó del problema, del pasado, de la finanza, de la ansiedad, de lo que haya sido, ese mismo Dios está hoy para librarte del problema que tienes hoy. Por eso es bueno hacer memoria y acordarnos de las situaciones. Porque si ese mismo me sacó, ese me va a seguir sacando del problema. Y va a caminar conmigo. Y me va a hacer pasar al otro lado. ¿Por qué pensar que ahora te abandonará? Dios no te abandona. La ansiedad pierde fuerza cuando descansamos en las promesas. La ansiedad pierde fuerza cuando descansamos en las promesas de Dios. Y por ahí hay otra imagen. Aleluya. Gloria a Dios. La ansiedad pierde fuerza cuando descansamos en las promesas de Dios. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas. Escuche bien. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En el gozo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que tendrás auxilio cuando estés en tribulación. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escuchó, no tienes que tener miedo. Dios está contigo. Él es tu paz. A veces creemos y tratamos de hacer una comparativa de la paz de Dios con la paz del mundo, pero nada que ver. La paz de Dios no se asemeja en nada a la paz del mundo. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Entonces no se puede turbar vuestro corazón, ni puede tener miedo. Fíjense que encontré algunas referencias como Martín Lutero. Durante tiempos de enfermedad y persecución y gran presión espiritual alrededor del siglo XVI, escribió, fíjese, un hombre que pasa del catolicismo apostólico y romano, de ver ciertas circunstancias difíciles, de ver que algo no cuajaba, entonces se convierte en el primer protestante, aleluya, y señala unos errores bíblicos que estaba viviendo esta iglesia. Dice, he tenido muchas cosas que me han preocupado, pero nunca una de ellas me ha vencido. Aleluya. He tenido muchas cosas que me duelen. Tengo muchas cosas que me preocupan. Tengo muchas situaciones por las que estoy pasando. Pero hermano, levántese como un gigante diciendo, ninguna de ellas me va a vencer. Amén. Ninguna de ellas te va a vencer. Esa frase fue atribuida tradicionalmente a Lutero. Resume la confianza de un creyente que enfrentó grandes desafíos. Y fíjese que encontré también a un conocido abogado americano y anciano de la iglesia presbiteriana, Horacio Spafford, que yo no sé si usted pasara por esta situación, podría decir, levantarse y decir gloria a Dios, aleluya. Pero este hombre, tras perder a sus 4 hijas en un naufragio en el 1873, escribió un himno precioso. It is well with my soul. Está bien con mi alma. Aunque perdí mis 4 hijas. Ay, no sé si hay alguien que haya perdido algún hijo o haya perdido algún ser querido. Si Dios te está hablando, te está diciendo, ten fortaleza. Yo estoy contigo. Aleluya. Pero este hombre en medio de esta angustia, una poderosa expresión de fe en medio del dolor. Su testimonio muestra que la paz de Dios puede sostener al creyente incluso en circunstancias profundamente trágicas. Amén. Cosas que podemos aplicar a este mensaje, a nuestra vida de hoy. Y estamos terminando. Identifica qué está alimentando tu ansiedad. Amén. Identifícalo, mi hermano. Porque mientras no lo identifiquemos, no podemos batallar contra ello. Lleva esa preocupación a Dios en oración. Amén. Recuerda las veces que Dios ya ha sido fiel. Llena tu mente con las promesas de la Escritura. Confía en Dios mientras haces responsablemente lo que está en tus manos hacer. ¿Escuchó? Confía en Dios mientras haces responsablemente lo que está en tus manos hacer. A nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde hacer, pero cuando no podamos hacer más, Dios está ahí. Conclusión en esta tarde. La ansiedad es una realidad de experiencia humana, pero no tiene por qué gobernar el corazón del creyente. La Biblia no promete una vida sin dificultades. Promete la presencia constante de Dios en medio de ellas. Cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, entregamos nuestras cargas en oración y descansamos en sus promesas. Experimentamos una paz que no depende
de las circunstancias. La paz que Cristo ofrece no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia constante en medio de ellos. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios en oración y confiamos en sus promesas, experimentamos una paz que protege el corazón, incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Amén. ¿A cuánto Dios le ha hablado hoy? ¿Cuántos saben que hoy salen confiando más en el Señor que en la ansiedad? Salen confiando más en Dios que en el problema financiero. Salen pensando más en Dios y confiando más en Dios que en el problema del hijo, o de la hija, o del esposo, o de la esposa. Dios está aquí para quitar tu ansiedad, o posiblemente si no la quita va a caminar contigo y te va a dar la mano y te va a dirigir. Oiga, este versículo es hermoso para terminar hoy. Tú, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Dios te guardará en completa paz. Hoy yo invito a la congregación o a cualquiera de ustedes que ha sentido que Dios ha hablado a su vida. Si usted se quiere poner en pie, lo puede hacer. A rendir delante de Dios las cargas que han estado dominando tu corazón, confiando en que Él es fiel para sostener, fortalecer y conceder su paz a quienes depositan en Él su confianza. Hoy el altar está abierto. Yo voy a volver a cantar esta alabanza. Mientras usted la canta conmigo, si desea pasar, puede pasar al altar. El altar está abierto. Dios quiere quitar esa ansiedad. Dios quiere libertarte. Dios quiere darte la fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. ¿Cuántos, aleluya, se identifican y saben reconocer que Dios ha sido fiel? Aleluya. Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Gloria a Dios, aleluya. El altar sigue abierto. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Y por siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te trajo aquí esta mañana. Dios te trajo aquí en esta mañana. Yo no conozco tu situación. Yo no conozco tu problema. Yo no conozco por lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo conoce. Él lo conoce. Y Él sabe tu llanto. Él conoce tu llanto. Él conoce cómo te depositas ante Él. Pero Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sígale. Su fidelidad siempre, aleluya, permanecerá. Siempre crecerá y Él ha sido fiel.
y por siempre lo será. Vamos a decirle, vamos todos juntos. Aleluya, Él ha sido fiel y por siempre lo será. De nuevo, dígale, aleluya, Él ha sido, dígale, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, tu fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Dios está viendo tus lágrimas. Hay gente aquí derramando lágrimas, hermanos. Yo sé que a veces estamos pensando en la comida, en que queremos irnos, pero Dios está haciendo algo especial esta mañana en este lugar. Dios está hablando a muchas vidas y Dios está tocando corazones. Y si aún tú estás ahí en el asiento y no has querido pasar, está bien. Pero Dios está viendo tu corazón. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe tu necesidad. Y Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Amén. Aleluya. Oye, una vez más, si no lo cantamos a voz en cuello, juntamente con nosotros y los músicos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha sido fiel. Aleluya, una vez más. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, no va a menguar. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Vamos creciendo. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aleluya. Qué lindo. Si usted se va creyendo eso hoy, no hay nada más que decir. Dios seguirá siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios les bendiga grandemente. Ok, seguimos cantando. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, yo no sé, pero Dios está obrando de una manera especial. Aleluya. ¿Cuántos se identifican con esa canción? Dios ha sido fiel. Amén. Aleluya. Aleluya. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Vamos desde arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Fiel y por siempre lo será. Vamos una vez más y lo cantamos con fuerza. Vamos. Oye, se escucha ese coro celestial. Él ha sido fiel. Su fidelidad nunca acaba.
alabará, Él permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Vamos con fuerza, aleluya. Oh, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Le doy un aplauso al Señor y nuestro pastor con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy ha habido liberación, Señor. Hoy hay libertad en tu pueblo, Padre. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido, oh Dios. Gracias, Señor, porque llegó en el momento preciso para muchas vidas, para todas las vidas aquí, Señor. Hoy, Señor, hemos decidido soltar ese peso, soltar esa carga, Señor, que nos venía agobiando, quitando el sueño, causando estrés, Señor. Y hoy nos vamos de este lugar livianos en ti, oh Dios. Hoy nos vamos descargados, Señor. Hoy toda ansiedad se fue en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se fue en el nombre de Jesús. Dígalo, toda ansiedad se fue en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se fue en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se fue en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decidimos confiar en ti, oh Dios, una vez más. Hoy tiramos nuestras cargas, Señor, sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, que cuando venga ese problema, ese pensamiento negativo, recordemos este momento, Señor, donde hemos declarado que tú has sido fiel y siempre lo serás. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz. Salga de aquí con paz en el nombre de Jesús. Salude a la persona que tiene la paz. Estamos despedidos, hermano.